Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues miren, estamos en otra edición más de Conversando Puebla. Tengo el gusto de presentarles aquí a mi izquierda y a derecha a los propietarios de Talavera La Concepción. De este lado, nuestra consejera estrella, vocal de vigilancia, Consuelo Guevara Montiel. Hola. Consuelo. Bienvenido, buenos días. Qué gusto. Y Germán Flores, también por acá. Muy buenos días. El encargado de que todo esto funcione. Pues eso dicen. Así dicen, ¿no? En mi casa. Sí, que funciona, pero luego no funciona. Muy bien. Pues qué alegría estar aquí. Lo platicábamos en la cápsula pasada, ¿no? La importancia que tiene la Talavera en toda la cultura poblana. Estábamos en la cocina de Santa Rosa, ¿no? Y pues vemos ese escenario, ¿no? Y ya estábamos ahí como que sacando cosas de la Talavera, pero no, ahí dijimos, espérate un ratito. Esto es para el siguiente viernes. Entonces, pues adelante, Consuelo. Bienvenidos, pues bueno, ahora vamos a ver un poquito el proceso, ¿no? De todo el trabajo que lleva para llegar a tener piezas que después nos pueden servir para estos escenarios maravillosos, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito del proceso desde los materiales. Ahorita Germán nos va a enseñar los materiales, las zonas de donde son y demás, y vamos a lo largo de la plática hablando un poquito de por qué llega la Talavera a Puebla y por qué tenemos que conocer esto como poblanos, sentirnos orgullosos, valorarlo y darlo a conocer al mundo. Muy bien. Germán, tú platícanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu función aquí en Talavera La Concepción? Háblanos un poquito de ti. A lo que me dedico aquí en el taller, pues supone que es a ordenar cómo se hagan las cosas, pero en realidad pues hago de todo, ¿no? Hago desde preparar los barros, preparar los colores, el esmalte, darle forma a las piezas, decorar, esmaltar. Hago todas las actividades, aunque también tenemos gente que nos ayuda a hacer cada una de estas, ¿no? También tenemos personal. Y mi función es como de supervisor, digamos. Perfecto. ¿No? Y tú, Consuelo, platícanos. Aquí en la Talavera La Concepción, ¿qué haces? En el negocio a lo que me dedico es a la atención a los puntos de distribución y consignación, a la venta al público, a la parte administrativa y a llevar un poco esto de redes sociales y venta en línea y todo esto a lo que nos ha movido el tiempo. Excelente, pues encantados de estar aquí. Qué bueno que nos abrieron las puertas de su taller. Aquí está y pues vamos a conocer, ¿no? La denominación de origen es importante porque hay un certificado, digámoslo así, que legalmente protege el origen, ¿no? Toda la parte de donde vienen los materiales. Que eso obviamente le da identidad al producto, Claro. Que de alguna forma asegura que el producto no se repite, no se puede replicar en otro sitio. ¿Qué nos puedes decir de la denominación? La denominación de origen existe desde 1997. Esto de denominación de origen es un término usado a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tratemos de fomentarla, ¿no? Y en Puebla, en la región de Puebla para la Talavera, se tuvo que crear, digamos, una especie de municipio ficticio, ¿no? No es porque sea ficticio, sino porque lo comprenden muchos municipios juntos. Esto está comprendido Aclisco, Los Cholulas, Tecali, Amozoc, toda esta zona. Es una zona judicial que está muy bien definida geográficamente. ¿Tlaxcala también entra en la denominación? Sí, San Pablo del Monte solamente. Y eso fue ya, no sé, hace 4 o 5 años que ellos hicieron un procedimiento judicial. Ahora, la denominación de origen no le pertenece a los artesanos. Eso hay que decírselo a las personas que ven la denominación de origen. Las denominaciones de origen le pertenecen a los gobiernos. Entonces, lo único que hace el gobierno es darnos un permiso para utilizar el nombre, pero tenemos que pasar a través de un proceso de certificación. Claro. Y para eso se crean varias figuras: la figura de una entidad de verificación y la figura de una entidad de certificación. Entonces, son dos figuras que tienen que funcionar y que ahorita, con todos estos problemas que tenemos a niveles de gobierno, pues no funcionan al 100%. Y hay por muchos problemas con esto, ¿no? Claro. Sobre todo para el artesano, ¿no? Cierto. No, fíjate que de alguna manera
pues es un entramado legal que protege el trabajo que hacen ustedes, Claro. y que eso evidentemente garantiza que pues este producto tenga ese toque distintivo, ¿no? Que Sí, claro. no podemos decir Talavera de otro lado, No. porque simple y sencillamente la denominación no la reconoce. Ese es uno de los problemas, como la denominación de origen le pertenece al gobierno, él decide no aplicar una sanción y entonces hay mucho lo que podríamos llamar hoy en día piratería, mucha cerámica que se dice de Talavera y no lo es. Y bueno, nosotros como empresa una de las cosas que les garantizamos es que el procedimiento está básicamente igual que hace 151 años, ¿no? Entonces, sí se han modificado algunas cosas, pero básicamente sigue siendo el mismo procedimiento y a nosotros lo que nos respalda, aparte de la denominación de origen, la edad que tiene la forma de hacer las cosas. Germán, ¿en qué punto nos encontramos? para Aquí comenzar? nos encontramos donde pomposamente llamamos el almacén, ¿no? Aquí llegan todas las materias primas, que básicamente son dos, los barros de Puebla, ¿no? Uno que es de color negro, bueno, negro le llamamos nosotros pomposamente, en realidad es un color café, muy intenso, ¿verdad? Y cuando está húmedo tiende a verse un poquito más oscuro, nada más, ¿verdad? Y otro que es de color blanco, que además es el que prácticamente nosotros consideramos endémico, ¿verdad? Aquí ya está molido, pero lo consideramos endémico porque no lo hay en todos lados. Nada más está del lado del lago del Mansequillo, que es el pueblito que se llama San Pedro Chimalpa, ¿no? Okay. Entonces por ahí lo encontramos. Y otro, que ese sí lo traemos un poquito de más lejos, ¿verdad? Que es arena de sílice, que es una arena blanca, que se parece, casi todo el mundo la identifica. Aquí ya está quemada, pero normalmente se identifica con la arena que muchos conocen, que han visto en Cancún, que es blanca, ¿verdad? No hay en todas las playas de México, pero más bien es el único lugar donde hay en la playa, y aquí lo encontramos en la zona de Oriental y de esta zona allí de rumbo a Veracruz, ¿no? Esas son las materias primas que utilizamos para hacer prácticamente todo, y los óxidos que nos dan los colores, ¿no? Aquí traemos la materia prima que vimos hace ratito, la metemos en esta tina que alcanzamos a ver allá al fondo, que tiene unas cajas con una malla, una criba, una malla, que tiene una cierta separación y deja pasar ahí, y lo ponemos a funcionar, ¿verdad? Y entonces aquí se va lavando el barro, ¿no? Ahí está lleno de agua, ¿verdad? Y entonces el barro se empieza a lavar, se le va quitando todo lo que es la piedra, las raíces y demás, ¿no? Y aquí el barro está totalmente líquido. Me voy a permitir sacar un poquito, a ver si lo veo, ¿verdad? Está totalmente como atole, ¿verdad? Ya está un poquito decantado, pero está realmente como si fuera un atole muy espeso, ¿no? Entonces, después de que lo lavamos, ¿verdad? Ahí rápidamente lo pasamos a esta otra tina, ¿verdad? Y aquí lo dejamos reposar, decanta, le quitamos el exceso de agua, reposa. Todavía está muy flojito, ya hace más bien como una crema, como ¿verdad? Ya perdió agua, ¿verdad? Ya está en la crema, pero ya está bastante suave. Cuando nosotros lo traemos de la mina, viene todo áspero, con piedras, si lo sientes parece lata, ¿verdad? Y ya cuando lo tenemos aquí ya se ve bastante suave, ¿no? Es más, incluso así como está ahorita, como estamos viendo en las tomas, ¿verdad? Lo podemos utilizar para una mascarilla, ¿verdad? Entonces son buenas para las mascarillas. Para todo el estado, las mujeres de la familia la han usado durante mucho tiempo. No sé los resultados porque francamente no pongo atención qué resultados tienen del plan de belleza, pero por supuesto que lo utilizan para una mascarilla, ¿no? Para quitar el acné. Jovencitas que nos acompañan, pues pueden hacer el impresión. El alfar. El alfar es el lugar en donde se inicia la manipulación del barro. En este lugar se moldea en diversas formas: platos, tazas, vasos, ibores, azulejos e incluso las cúpulas de las iglesias que son internacionalmente conocidas. Existen dos formas de trabajarlo: con moldes de yeso o en el torno. El barro requiere de 30 a 45 días para alcanzar la consistencia deseada. Se almacena en bloques para posteriormente poder ser manipulado,
con una consistencia similar a la plastilina, suave y dúctil. Para comenzar la transformación del barro, primero es necesario amasarlo. El artesano debe conocer el momento en el que el barro tiene la consistencia adecuada para poderlo trabajar. Para la elaboración de un plato, además de golpearlo con fuertes palmadas, se hace uso de un par de guías de metal y un rodillo. De esta manera se obtiene el trozo necesario para colocarlo en el molde de yeso y darle la forma característica. Entonces la otra forma, y que es una de las más conocidas, es trabajar con el torno. Los jóvenes sobre todo, bueno, yo creo que sí, todos todavía recuerdan la película de Oz, La sombra del amor, ¿verdad? Ahí sale una escena con esta, ¿cómo se llama, Ángel? Demi Moore. Exactamente, que es una escena donde está torneando una pieza, ¿verdad? Yo dudo mucho que ella haya sido la que torneara, ¿verdad? Hicieron un acercamiento y entonces se ve cómo hace. El torno, Oye, normalmente, sí. tú seguramente te motiva, ¿no? Imaginarte que salen acá las manos alrededor tuyo. Claro. No lo he intentado con mi señora porque no viene seguido, pero por supuesto que es muy... Sí, la verdad es que para enseñar, la forma de enseñar esto, no hay otra más que practicando, ¿eh? O sea, miren, por ejemplo, llenarse las manos de barro, te da una enorme satisfacción, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tener un trozo de barro suficiente para lo que vayamos a hacer. Lo golpeamos en el centro del torno, ¿verdad? Para que se pegue, echamos a andar el torno y ya queda, ¿no? Y lo que normalmente el tornero hace es que se moja muy bien las manos, ¿verdad? Y entonces, ya con las manos mojadas, empezamos a darle forma, ¿no? Hay 100,000, no creo haber exagerado, yo creo que sí son como 100,000 videos en internet hoy en día que tenemos esa facilidad para ver torneros hacer cosas maravillosas, ¿no? El barro es tan dúctil, tan maravilloso que se deja manipular con un poco de cerámica. Ahí le damos forma, ¿verdad? Y ya que terminamos la pieza, bueno, ahorita es el barro además en el torno, uno va dándole la forma, lo va sintiendo. Ya después nada más le pasa un hilito o algo con que cortarlo y ya lo puedes desprender ¿verdad? Entonces ya tenemos una pieza. Una pieza puede dilatar una semana, o las grandes como la que tenemos ahí encima de la mesa, ¿verdad? O en el molde, ¿verdad? Un molde grande. Les pueden dilatar hasta un mes en secarse, ¿no? Y luego uno agarra y allá al fondo tenemos el área de secado, que bueno, no tiene caso así, pero después de un mes entran por primera vez al horno y ahí es donde empieza la primera transformación maravillosa que nos da el fuego, ¿no? Vamos ahorita a pasar ya al área de decorado, que es donde empieza todo el proceso, y ahí vamos a ver cuál es la primera. Ya cuando la pieza está cerca, después de haber pasado una semana o un mes en un cuarto que está cerrado, que no tiene mucho intercambio de aire, se van secando muy lentamente, y entonces la pieza llega y ya cuando está seca tiene un color que más bien es gris, ¿sí? Este color gris muy característico, ¿no? Y es importante ver esto porque vamos a llevarlo para que veamos después qué pasa después de la primera hornada. Todas estas piezas ya cuando están secas como esto, ¿verdad? Lo que hacemos es que las metemos al horno, que ese es el que vamos a ver hasta el final, y vamos a hacer aquí una pausa para ir a la siguiente área.
Bueno, después de que las tenemos allá dentro en el alfar secando y que tiene ya el color que les mostré, las metemos por primera vez al horno. Esta hornada nos lleva 12 horas de proceso. Empieza, digamos, a las 8 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. Es un proceso largo, tiene que ir desde la temperatura ambiente del horno hasta llegar a los 1050 grados. ¿Verdad? Antes hacía un poquito a más baja temperatura, pero el objetivo es que el plato que tenemos aquí de este color llegue a este color, ¿verdad? Y ahí ya se creó una transformación. Cuando está aquí, todavía si se llega a romper, podemos recuperar el material utilizado en él, lo regresamos a la fuente del agua, echamos agua y podemos volverlo a hacer barro blandito, lo reprocesamos y podemos hacer otra. El siguiente paso es que lo limpiamos perfectamente del polvo que pueda tener y lo esmaltamos. ¿A qué se refiere el esmalte? El esmalte es la cubierta del blanco tan característico de la talavera. Es una de las cosas que cuando uno aprende es como distingue claramente la talavera. No es absolutamente blanco, es un color lechoso, ¿verdad? Cuando ya está horneado. Y entonces aquí es donde está este esmalte y normalmente lo hacemos por inmersión, o sea, hundimos la pieza, la sacamos y ya queda esmaltada. Sale totalmente húmeda, pero al final, después, lo que vimos en rojo al pasar por el esmalte, ¿verdad? Ya seco, nos queda de este color. Aquí se ve amarillo, ¿verdad? Tiene un color amarillo muy clarito. Y entonces ya está listo para que le quitemos, lo detallemos en cuanto a... Los colores los hacemos aquí mismo, ¿verdad? Óxido, que están ¿verdad? hechos con óxido y con la arena de sílice que es blanca, ¿verdad? Entonces ya molido, junto con los óxidos, ¿verdad? Un óxido que es fundente y los óxidos que nos dan el color. Son 5 colores en la talavera. Es negro, amarillo, verde, rojo, que le llamamos nosotros, que en realidad es un color marrón, ¿verdad? Bueno, no, creo que no es el nombre, ocre, es el nombre correcto, un ocre, y el azul cobalto. Entonces cada uno de esos, el negro se hace con 2 óxidos, que es con el de hierro y con el de cobalto, el amarillo se hace con antimonio, el óxido de antimonio, el verde se hace con óxido de cobre y el azul se hace con óxido de cobalto. Entonces, y ya cada uno de los colores, cuando se aplican, se ven de un color, y cuando los horneamos, se ven de uno totalmente distinto. Si ustedes aprecian ahí a través del video, van a ver que el color se ve medio verde, lo que está aplicando. Ese va a ser un azul cobalto, va a ser un azul intenso cuando salga del horno. La talavera se hornea 2 veces, la primera vez para darle la primera transformación al barro y la segunda vez para hacer el acabado final, el horneado final, donde los colores ya van a tomar su color real, ¿verdad? Y ahí ya vamos a ver cómo el brillo que tiene la talavera, ¿no? Otra de las cosas es que los colores, el decorado, hay colores que deben de quedar resaltados, sobre todo el azul, el amarillo y el rojo son los que quedan abultados, o sea, la forma que tenga el color debe de verse como en tercera dimensión. Como con relieve, ¿no? Con relieves. Y sobre todo el color blanco del fondo, ¿no? Que no es totalmente blanco, tiene rasgos entre lechoso, como de leche, ¿no? Como cremita, a veces hacia un poquito hacia el gris, a veces hacia el verde, dependiendo de cada productor, ¿no? De talavera. Okay. Entonces ahí hay que educar al turista, ¿no? Y enseñarle, darle muestras, ¿no? Lo que se ve blanco, tan blanco como lo que compramos en el súper, eso no es talavera. Lo que tiene de fondo como si fuera blanco de lo que hay de las vajillas blanco en el súper, ¿no? Eso no es talavera. Bueno, ya esta es la última parte del proceso donde se decora todo y donde vemos podemos observar la transformación de los colores. Lo que vimos hace rato, que estaba decorando la señora hace rato, es plumeado. Aquí ya está seco después de que lo pintó. Si vemos, se ve un poquito verde allá, pero todavía se nota la humedad. Aquí ya está totalmente seco y ya volvió a cambiar de color. Ya se ve un color más clarito, ¿no? Más clarito. Bueno, así queda, así lo metemos. Hay que meterlo con cuidado, si no lo manejamos se puede caer todo, ¿verdad? Y luego
metemos todo al horno, se vuelve a levantar la temperatura muy alto a 1050 grados y cuando lo sacamos del horno, esto que está aquí se convierte en esto que está aquí. Lo que les decía del color. Es un color verdezón y se transforma en azul. Aquí se ven todos los colores de la talavera. El fondo blanco, que es la menor parte, ¿verdad? Aquí. El verde, el negro, que es lo que le da toda la forma al dibujo, ¿verdad? Aquí lo ven. El rojo, que les decía que es ocre, ¿verdad? Aquí miren el ocre en 2 tonos. Aquí está intenso, aquí está suave, ¿verdad? Y el verde nunca lo van a encontrar en talavera, nunca lo van a encontrar abultado. ¿Por qué? Porque si el verde lo ponemos abultado se vuelve negro o tendiendo a la plata. Entonces siempre hay que echarlo delgadito para que sea medio transparente y salga bueno. Para que dé contrastes, ¿no? Para que dé contraste. No lo puedes echar jamás grueso, no se puede. Quedaría negro, quedaría plata, entonces se vería bastante. Bueno, interesante, ¿no? A veces sí es interesante. Y el azul cobalto, ¿no? Otra vez. Y aquí los tenemos también en la fuente. Ahí se perciben. Ah, el amarillo. Importantísimo el amarillo también, ¿no? Y también puede venir en varios tonos, dependiendo de cuánta cantidad le pongamos de color, ¿no? Todo esto lo logramos a través de los hornos que está al fondo, ¿verdad? Ahí está el horno donde metemos todo. Este horno trabaja a base de gas butano, ¿verdad? En cada hornada que se dilata, la segunda hornada es más rápida, pero dilata alrededor de entre 8 y 10 horas. Y llega a 1040, se gasta un promedio de unos 200 litros de gas de butano, ¿no? Para hacer la hornada en cada una de estas. Y el último, pero el que sí nos da toda la pauta de que no les, miren esto, la comparativa. Aquí vean el blanco, que ahora sí sí se ve como pintura vinílica, ¿no? El blanco de vinílica. El azul turquesa, alguna vez sí se ha aplicado, ¿verdad? El verde, por ejemplo, miren el verde, ¿no? Ahorita si quieren comparamos con el verde. Este rojo, bueno, no, no es rojo, ¿qué color es este? Viene siendo. Y no tiene azul, ¿no? Ahora, por ejemplo, los grises, a nosotros pueden decir, no, es que el gris no es de talavera. Sí, el gris se puede lograr en la talavera porque se utiliza el mismo negro, pero se echa muy delgadito y entonces nos da un color gris, ¿verdad? Sí, claro, ahí se ve el blanco. Pero el blanco les decía que donde ustedes pueden ver, cualquier pieza que vean que tiene este color blanco, miren por atrás, no se ve la marca. Miren, comparen el verde. Este verde, si encuentran en una pieza de talavera que tenga este verde, díganles que no es. Este sí. Los blancos, miren el blanco. En el mismo plato, nada más aquí se ve, pero yo creo que si lo veo como a 200 metros, sí lo distingo. Uno al otro. Claro, el decorado, y esto lo venden en Guanajuato, lo venden en Morelos, y todos les dicen que está bien, ¿no? Ahora les voy a decir una cosa que es bastante importante para todo cuando recibimos turistas en Puebla. Sean bien claros, ustedes que están en el área de turismo, ¿no? Sorprendente, a veces los que saben más de la talavera son los extranjeros que nosotros mismos los mexicanos. Ha habido alemanes, yo conozco personas que han venido de Alemania y que distinguen perfectamente cuál, sí es esta marca. Tienen mucho más conocimiento de nuestro producto ellos que nosotros, ¿verdad? Los australianos, por ejemplo, también me ha tocado ver a australianos. ¿Tiene que tener por el esquema de denominación algún sello, la pieza, o no es forzoso? La norma mexicana nos obliga. La norma te obliga a que le pongas un distintivo, que es el DO4. Tienes que poner en tu marca DO4. Nosotros no lo ponemos actualmente, les voy a decir por qué. Porque no hay una entidad de verificación actualmente. Okay. Está la denominación de origen, pero no hay quien te certifique. No hay quien te dé un documento que diga que tú eres productor de talavera. Ese será el deber, ¿no? Ese será, digamos, uno de los aspectos que tenemos que considerar en el corto, mediano plazo.
Sí. que se pueda aterrizar ese tipo de legislación. Sí. Incluso hay problemas, por ejemplo, cuando el mismo gobierno va a comprar, son de las cosas que uno no entiende, ¿no? Como productor no entiende. El gobierno solicita piezas de talavera con denominación de origen, pero no hay una entidad que te verifique. Entonces, ¿cómo entregas? Y además el gobierno te pide documentos, ¿no? Y no hay quien te dé un documento. ¿Cómo le hago para venderle al gobierno si el que es dueño de la marca, o sea, la denominación de origen es una marca, el dueño de la marca no tiene forma de otorgar un documento? Entonces, es un problema, o sea, es complicado. Y entonces a lo que recurrimos es a solo identificarnos entre nosotros, ¿no? Con esto, con las características que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si yo ahorita agarro y voy a ver, hay un consejo, supongo que hay un consejo regulador de la talavera. Existe, ¿no? Sí existe. Pero el consejo, como es formado por los productores de talavera, no puede ser el que te da la certificación. Porque Exacto, no puede ser juez y parte, dice la ley. Entonces tiene que haber una entidad independiente que verifique que esos productores efectivamente están siguiendo la norma oficial mexicana, que es la DO4. Entonces, pues, platícanos de la historia, Consuelo. Es muy interesante que los chicos que nos siguen, los poblanos y gente de fuera, que ya nos ha llegado gente de otros lugares al canal, pues que sepan que esto es producto de toda una historia, ¿no? Claro. Mira, ¿por qué llega o por qué la talavera en Puebla, no? Cuando llegan los españoles, ya se hacía cerámica. Sobre todo, hablando del barro, el barro negro, mucho hay en la zona de Cholula. Entonces la cerámica ya era parte de todas las culturas prehispánicas, ¿no? Lo hemos visto en todas las zonas arqueológicas, todos los descubrimientos. Pero al fundarse Puebla como ciudad para españoles, que llegan de todas las regiones de España, y específicamente la gente que venía con los dominicos, viene de la zona de Toledo y Talavera de la Reina. Entonces, ellos ya traían como este oficio alfarero, y encuentran que en Puebla se da también un trabajo alfarero. Y entonces ellos incorporan los avances que traían de España, que básicamente son tres: el torno, o sea, hacer las piezas en una primera herramienta, aunque fuera manual, que podía acelerar el trabajo y ayudar a todas las piezas circulares; el horno, que toda la cerámica prehispánica se cocía a fuego directo, y ellos nos dan el tener un espacio especial en donde se cuece con calor y no con fuego directo; y el esmalte, el recubrimiento blanco para decorar sobre esa pieza. Y entonces también es aportación directamente española. Así, los primeros dibujos, los primeros decorados son con los colores prehispánicos: rojos, negros, verdes, que ya se usaban en la cerámica de Cholula, de otras partes, de pueblos prehispánicos, ¿no? Un poquito después, cuando entran las grandes porcelanas vía los barcos como la nao, que llegan por Acapulco desde China, y pasan por el país con destino a Ciudad de México, o pasan por Puebla para salir por Veracruz e irse a España, porque había como todo este recorrido de telas, cerámicas, especias y demás. Entonces, en este paso por Puebla, se van quedando piezas para ser copiadas. Y entonces llega el azul a esta. De hecho, en Puebla no le llamábamos, hasta 1950 del año pasado, del siglo pasado, no le llamábamos talavera, era loza blanca del país. Eran mayólicas o loza blanca del país, y era loza común. Y cuando se empiezan a copiar azulejos, vibores, floreros, jarrones chinos, se incorpora el azul. Y ahí es en donde se hace súper famoso nuestra cerámica.
más o menos hacia 1800, no sé el tamaño de la ciudad, pero estamos hablando de más de 100 talleres. O sea, la producción en mano de obra de personas ocupadas en esta industria era importante. Claro, empiezan a pasar muchas cosas como la revolución industrial, como guerras, nuestra revolución mexicana, epidemias como la de 1920, que van mermando esta producción. Para 1940 había 6 fábricas, una cosa así. Entonces ahí entra una decadencia. Y más o menos del 50, 60, 70 para acá, se revalora el trabajo, se le da como este significado ya no de loza común, ¿sí? Y vuelve a surgir ya como una artesanía, que ya vieron ustedes todos los pasos que lleva, toda, por ejemplo, si tú compras una tonelada de barro, ¿sí? O un camión de barro, pues le vas a aprovechar el 60-70% porque todo lo demás son piedras, es arena, todo lo que se pierde en el lavado, y no tienes una tonelada final de barro, no tienes mucho menos. Y haces piezas y se rompieron y se bajaron en el horno y todo eso es merma, ¿no? Y salen del horno y tienen un defectito y no sé qué, y todo eso es merma. Entonces llegar a las piezas finales con buena calidad, con belleza, con armonía, pues son pocas, ¿no? En este como proceso de embudo. Claro. Y entonces ahí es en donde se resignifica nuestro trabajo, ¿no? Y ahora tenemos pruebas de laboratorio para calidades de barro, tenemos pruebas de laboratorio para componentes del esmalte, tenemos pruebas de laboratorio para dureza final de la pieza, y entonces ya no es ya no es subjetivo, sino que ya es cualitativo y cuantitativo, ¿no? Sí, oye, pues mira, el recorrido histórico-cultural es tremendo porque, como lo platicábamos en la cápsula pasada de la cocina poblana, donde es un encuentro de culturas, cómo viene de Oriente por este lado de Acapulco, pues toda esta tendencia y esta influencia, ¿no? De Asia para aportar el azul y ese decorado tan importante, que de la cocina pues nos llegaron las especias que hablaba Lupita en la cápsula pasada. De la parte española, la mayólica, ¿no? La Talavera de la Reina y toda esta cuestión que de alguna forma pues va configurando lo que ya había aquí en el México, en lo que se conoció después como México, ¿no? Que era la Nueva España y que fueron los pueblos originarios, el barro y los colores que tú ya mencionas que podemos encontrar en Cholula. Pero todo este recorrido pues también es de interés, ¿no? También esta significación de la que hablas es interés para el visitante. Entonces, ¿cómo incluimos la Talavera? ¿Cómo llega la Talavera al turismo? ¿Cómo la podemos ahí integrar? Mira, básicamente, y en referencia a la cápsula pasada, empezó siendo con utensilios de cocina, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de un auge en la ciudad y de una bonanza, entonces empieza a crecer a juegos en la mesa con el mismo diseño. Y yo me quiero imaginar que en la cocina pues tenías un tazón de un color y un plato de otro y un trastecito de otro y una jarra blanca, lo que fuera. Pero cuando ya presentas una mesa, entonces ya empiezan las grandes vajillas, incluso personalizadas con los anagramas de los conventos, este tipo de cosas, ¿no? Después de eso sale un poco a espacios como las salas, como los recibidores, con grandes tibores, con floreros, con jarrones. Va saliendo a patios, a ladrillos de escaleras, a macetas, a fuentes. Y luego, en una demostración del auge de la ciudad, entonces ya sale a fachadas, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las fachadas más antiguas, que es la de la Casa de los Azulejos, la de la Casa de los Muñecos, por ejemplo. Ahí en la 2 Norte. En Juan de Palafox. Esa casa era un lote muy grande, le empiezan a construir y el plan original eran 3 pisos.
y por alguna ordenanza legal no podía haber un edificio más alto que el ayuntamiento. Entonces se la detienen en 2 pisos. Y pelea y va y mete escritos y demás y logra que le den la autorización para los 3 pisos. Y entonces la leyenda de la casa dice que las figuras que vemos, aunque oficialmente están inspirados en los dioses de la mitología griega y no sé qué, el toque, la jiribilla final es que se mofa de cada uno de los regidores a los que les ganó el poder construir sus 3 pisos, ¿no? Y eso finalmente pues es una demostración pues de su poder económico, de su autoridad, de su capacidad de alegar legalmente, ¿no? Entonces plasma ahí a los dichos muñecos, ¿no? Y entonces así van saliendo la Casa de los Azulejos, van saliendo a presentarse en las fachadas y a ser parte de la traza de la ciudad, ¿no? De todo esto que había, no nada más Talavera, había herreros, los balcones que tenemos son preciosos, las herrerías de los balcones, había argamasa, ¿sí? Todo el decorado como en la Casa del Alfeñique y demás. Por ejemplo, en Casa del Alfeñique tienen una capilla privada con un ambiente de azulejo, la cocina de Talavera, la casa de los hermanos Cerdán, la cocina de Talavera. Entonces ahí vas viendo como la bonanza de la ciudad, ¿no? Como el crecimiento, ¿no? Por algo tanto tiempo fuimos la segunda ciudad en importancia del país, ¿no? Puedes ver en este recorrido que haces, ya incluso podríamos hacer como a manera de producto turístico, claro. Pues un tour, ¿no? Empezando en el Zócalo, pasamos por la Casa de los Muñecos, nos vamos a la Casa de Alfeñique, luego nos vamos a la Casa de los hermanos Cerdán, ahí en la 6. Pues podemos ir a Santa Rosa, que es el vestigio, ¿no? La expresión de la cocina poblana. Entonces fíjate cómo empezamos a encontrar esos puntos. ¿Qué es lo que hace falta, no? Conectar esta cultura, estos atractivos con actividades. Claro. Mantener ocupado a ese visitante, claro, que se enamore de este baluarte que es la Talavera. Pero ahí tienen que entrar los chicos, ¿no? Tienen que meterse de lleno a saber que esto pues, es parte de esa esencia viva, ¿no? Fíjate que nosotros desde el año 2000 tenemos un programa dentro del taller que se llama Identidad Poblana. Lo que hacemos es que visitamos escuelas que llevan la asignatura estatal, les contamos todo esto que hemos hecho en esta cápsula, de la Talavera en Puebla, de los estilos de decoración, como hay ejemplos muy básicos de estilo morisco, directamente traído de España, de estilo chino, de estilo mexicano. Ya cuando hablamos de cosas como, no sé si has oído en el estanque de los pescaditos, hay toda una serie de azulejos con paisajes mexicanos, con nopalitos, con la indita, con el burro, ¿sí? Entonces toda esa influencia mexicana ya también es importante hacia 1900, 1940. Entonces todo eso lo hablamos con los chicos. Yo empiezo haciendo un ejercicio, levanten las manos los que nacieron en Puebla y muchos no nacieron en Puebla. Y de los que tienen la mano levantada, ¿cuáles los 2 papás son de Puebla? Y empiezan a bajar manos. ¿Y cuáles los 4 abuelos son de Puebla? Y bueno, ya nos quedamos muy poquitos. Y yo les digo, bueno, no importa. Los que tienen abuelos de Puebla, pues a lo mejor se los llevan. Y yo de chiquito vivía aquí en el centro. Y los que no importa. Si ahorita estás en Puebla, conoce la importancia de por qué esto le ha dado fama mundial, ¿no? Toca los materiales, haz tu pieza. Tenemos todavía, les dimos un punto más en donde hay chicos ya de grados superiores que decoran una pieza
que falta en una fachada del centro Ujú. para reponer esas piezas. Oh, mira, qué Entonces padre. imagínate que al cabo del tiempo, a lo mejor ya no está en Puebla y el día que viene de visita, pues yo voy a tal edificio o a tal iglesia porque un azulejo de esos Mira. yo lo repuse, ¿no? Entonces es como buscar esa identidad, como reafirmar la poblanidad, como tú dices, como entender por qué somos tan barrocos, bueno, tantos procesos ¿No? Y todas las culturas que aquí convergen, ¿no? convergen, ¿no? Árabes, chinos, españoles, indígenas y pueblos originarios Así prehispánicos, entre otros. Entonces la verdad es que es fascinante. Yo me acuerdo, bueno, mis papás son poblanos, mis abuelos son poblanos, mis abuelos son poblanos, y yo se me acuerdo que de chiquillos nos llevaban al Museo Bello, por ejemplo. El Museo Bello en Puebla tiene una colección de talavera impresionante, y mi papá nos enseñaba, ¿no? A ver, mira este color, mira este otro, este amarillo es de tal fábrica, ¿sí? Con un espejito a ver las marcas por atrás, porque, pues bueno, era como ir entrenando el ojo, ir sabiendo de dónde veníamos, ¿no? Claro. Oye, y por último, ¿cómo hacemos reflexionar a estas generaciones que vienen, que tomarán las riendas, ¿no? económicas de esta ciudad, de este país? ¿Cómo los hacemos reflexionar en torno a todo este patrimonio? Porque al final es reconocido, ¿no? Es reconocido a nivel internacional, la Talavera, ¿no? Que recientemente recientemente ya hace 2 años, ¿no? Hace un año y medio, en diciembre del 2019, la UNESCO declaró el proceso de la Talavera Ujú. como patrimonio inmaterial, Exacto. porque durante muchos siglos, en México específicamente más de 4, pero ya en España muchos más, ese proceso ha permanecido en esencia siendo el mismo, ¿no? Exacto. O sea, aquí no estamos hablando, y tú lo ves en el tamaño del taller, no estamos hablando de producciones industriales. Ujú. Muchas veces cuando alguien me dice cuánto vale un plato, pues vale tanto, y un ciento, hay veces que hasta se lo puedo ofrecer hasta más caro, ¿no? Claro. Porque no es que por el volumen Exacto. salga más producción, línea por línea, tú lo pintas cada una, ¿no? Hay un cuento de eso, ¿no? El de Bruno Traven. Exactamente. Ese cuento que, pues obviamente no son enchiladas, decíamos en la mañana, ¿no? O sea, es todo un trabajo que hay que valorar. Esto no puedes llegar y decirle a la persona que te está viendo la talavera, pues ya rebájamelo, ¿no? O sea, es un arte y el artista vende su obra. Y yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, es más fácil que una persona, hablando de cómo les hacemos entender, si una persona del norte del país me pide una vajilla y le digo, me voy a tardar 2 meses en entregártela, me dice que está muy bien. Y el poblano te dice, ay no, ¿por qué? Entrégamela para el sábado, ¿no? Ay. Bueno, pues espérame. Es más, hay quien te dice, oye, ponle nombre a mi taza, pero me la llevo en la tarde. Ya escuchaste que de horno son Claro. 12 horas. Y no sé si Germán lo comentó, pero cuando tú pones 12 horas de horno, tienes que dejar 12 horas de enfriado. Si no, vamos a tener un choque térmico. Entonces ya son 24. Y aparte hay un trabajo, ¿no? Que está ocurriendo, o sea. Claro, No, porque no. tú ahorita viste piezas en cada uno de las etapas, ¿no? Exacto. Entonces, si ahorita el pedido que entró con anterioridad, pues tienes que ir respetando eso, ¿no? Exactamente. Oye, y mira, yo creo que también, ya con todo esto que hemos aprendido, porque me llevo un conocimiento tremendo, pues nos damos cuenta que es una historia que nos trasciende, ¿no? Pensar que el color azul, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero que el color azul, no, quítenmelo de ahí porque es de fulanito, sultanito. No, o sea, esto ya viene de muchos años. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando de verdad amas lo que estás haciendo, lo demás no importa. Nada más como un detalle. Si alguien se da el tiempo de pasear por el centro, se va a encontrar que los museos de Puebla, empezando por Casa del Finique, Ujú. tienen un letrerito que dice este edificio tal se convirtió en museo del estado en tal fecha. Ujú. Y hay un hombre, Miguel Sarmiento, que fue director de museos, Ujú. ¿sí?
A ese señor te puedo asegurar que en los 60s, de su sueldo como funcionario, mandaba hacer las placas y ponía las placas de lo que se iba haciendo. ¿Sí? Porque iba dejando esa huella. No estábamos en el rollo de déjale evidencia. No. Tómate la foto. Tómate la foto para que vean que se lo hiciste. No. Entonces yo diría, bueno, no quites el color azul. Sí, si te das cuenta, pues tiene 300, 400 años. Déjalo. Además es lo que nos ha dado fama mundial, porque ahí fue donde pescó todo el auge, ¿no? Pero, ¿quieres que haya más cosas? Pues hazlas Claro. y signifícalas, ¿no? Claro. Entonces, eso yo creo que el amor a la ciudad se refleja en obras, ¿no? Exactamente. Básicamente. Perfecto. Pues Consuelo, hemos llegado al final de esta cápsula. Agradecerte, como siempre, felicitarte por ese extraordinario trabajo que le dedicas al Consejo y, por supuesto, pues por mantener también, ¿no?, la obra de 6 generaciones que convergen en este taller, en la Concepción. Yo te diría, somos el taller familiar más antiguo en funciones en la ciudad, ¿no? El gobierno federal en 2010, para significar los 100 años de la revolución y los 200 de la independencia, se dio la tarea de buscar 100 empresas que tuvieran 100 años. Y a pie recorrió, bueno, obviamente eran empresas documentadas, pero tuvieron que hacer la talacha de ir a ver si existían, si aún funcionaban, si de verdad eran, o sea, que no fuera una empresa nueva con un nombre antiguo y demás. Y entonces, bueno, pues sí, encontró esas 100 empresas, las reunió, las editó y todo, nos entregó el reconocimiento porque pues mira, sobrevivimos crisis, devaluaciones, guerras, epidemias, Claro. y aquí seguimos, pues es porque nos gusta lo que hacemos, ¿no? Pues enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A Y sus hasta órdenes. la próxima. Gracias.